Hola, soy Paula Córdoba, encargada de la biblioteca del Museo Gabriela Mistral de Vicuña. Y agradeciendo la invitación realizada por la Biblioteca Regional de Coquimbo para hablar sobre las mujeres que fueron cercanas a Gabriela Mistral, quisiera invitarlos a que conozcamos un poco más sobre la vida y la obra de quien fuera su amiga por cerca de 30 años, la escritora argentina Victoria Ocampo. Victoria Ocampo Aguirre nace en 1890 y muere en 1979 en Buenos Aires, Argentina. Es conocida por haber sido escritora, ensayista, traductora y editora, y principalmente una gran impulsora de la intelectualidad de su época, una reconocida filántropa que utilizó gran parte de su fortuna para el desarrollo de las artes y las letras de Argentina. Fue parte de una de las familias más aristocráticas de dicho país y, tal como lo hacían las familias adineradas de aquella época, se educó en Europa. Siendo la primera de 6 hermanas, compartió en especial junto a una de ellas sus intereses literarios. Estamos hablando de su hermana menor, Silvina Ocampo, también una gran escritora. Su vida en Europa y sus constantes viajes le permitieron relacionarse estrechamente con los más influyentes exponentes de la literatura, el arte y el ambiente cultural de la época. Ortega y Gasset, Tagore, Man Ray, Jean Cocteau, Lacan, entre otros, fueron cercanos. Victoria también participó en las primeras manifestaciones de los movimientos feministas, creando el año de 1936 la Unión Argentina de Mujeres. Y su gran obra fue fundar la revista y la editorial Sur, donde promovió la obra literaria de autores latinoamericanos y mundiales. Allí podemos encontrar aportaciones de Borges, de Bioy Cáceres, de Mallea, de Miller, de Camus, de T.H. Lawrence, Graham Greene, García Lorca, Sartre, entre otros. En cuanto a su trabajo escritural propiamente tal, en Victoria destacan sus primeras obras de Francesca Beatrice, con prólogo de Ortega y Gasset de 1924, La laguna de los nenúfares de 1926 y diálogos con Borges y Mallea del año de 1969. También sus textos con Tagore y con Virginia Woolf, este último en el año de 1954. Pese a esto, Victoria siempre fue criticada por sus orígenes de señora rica. Señora vanidosa la llama Eduardo Mallea, y que no era más que una criada de los gringos, la tilda del año de 1966. Calois, un cercano a ella, la trata de cándida y idolatradora de obras difíciles, llamándola por lo tanto presuntuosa y con una pose intelectual. Borges, quien fuera uno de los impulsores de Sur, si bien afirma que todo lo que hizo Victoria fue notable, siempre lo hizo en función de su trabajo como editora y agente cultural, pero nunca le reconoce su trabajo como escritora. Y lo cito textualmente: todo lo que ha hecho me parece notable, nos dice Borges sobre ella, la revista, la editorial, el hecho de haber reunido personas notables. En otro tiempo la gente decía, sí, lo hace porque es rica, y yo les respondía, sí, pero no faltan las mujeres ricas que gastan el dinero en estupideces, en hoteles, en sombreros, en peluquerías. Lo que ha hecho Victoria es notable e inteligente. También la llaman filántropa sin obra, donde vemos claramente un sesgo de clase, que omitió, excluyó y anuló su trabajo como cronista, memorialista y biógrafa. Los rescates actuales de su legado literario nos hablan de por lo menos 10 libros de testimonios y 6 grandes autobiografías repletas de experiencias, anécdotas vitales y cartas. Entre estas últimas destaco las intercambiadas por Gabriela Mistral y con Virginia Woolf, que merecen una lectura obligada para la historiografía literaria de género. Un día se sabrá cuánto debe la cultura de este país, Argentina, a aquella mujer obstinada, nos dirá Sábato en 1979. Para entender esta infravalorización de la cual fue objeto Ocampo en su época y en consecuencia el rescate que hoy se realiza de su obra como una de las más importantes escritoras del yo de la Argentina, debemos adentrarnos en el horizonte cultural de la primera mitad del siglo XX y situar generacionalmente a Victoria entre las primeras escritoras e intelectuales, también editoras, que alcanzaron reconocimiento e influencia en la hegemonía masculina cultural de aquellos años.
Hablamos, obviamente, en primer lugar de Gabriela Mistral, también de Carmen Conde, de María Zambrano, de Rosario Castellanos o de Teresa de la Parra, quienes no solo comienzan a publicar, sino que lo hacen con proyectos creativos propios que impactaron fuertemente a sus contemporáneos por ser trabajos originales con un enorme talento y compromiso social y político. Todas ellas, intelectuales o escritoras, que comenzaron a representar a la mujer moderna, profesional y asalariada, si bien provenían de una élite cultural, superaron en temáticas y estéticas a sus antecesoras, las denominadas precursoras, provenientes de los salones literarios de señoras. Y será este el espacio de encuentro entre Ocampo y Mistral. Ambas se vieron solamente 3 veces en vida. Primero, en Madrid el año de 1930, año en el cual Gabriela comienza a hacer clases de literatura hispanoamericana en el Barnard College de la Universidad de Columbia. Luego, en Mar del Plata, el año de 1937, fecha en que Gabriela fue residente de la mítica estancia en Villa Ocampo, donde fraguó además la primera edición de Tala. Y por último, en Nueva York, el año de 1956, un año antes de la muerte de Mistral. Pese a las perceptibles distancias de clase, de etnia, de nacionalidad, de cultura o de ideologías, como plantea la crítica Alicia Salomone, entre ellas se cultivó una férrea amistad por 3 décadas, creando un ambiente de cariño y apoyo, en una especie de comunidad intelectual femenina que existía en el continente. Mistral nos dirá sobre Ocampo: en Victoria ha de haber muchas victorias, reconociendo especularmente entre ambas las exclusiones de género y de clase, desde polos extremos que ambas se habían sufrido, y la impulsará a escribir. En el negocio de escribir ella es la mediosilla de mi Vallelquino. ¿Qué asusta y detiene a Victoria? Sus maestros europeos, y le recomienda dejarse llevar por la escritura de mujer americana. Usted es una mujer de pasión, le dirá, que no quiere soltarla en el papel. ¿O es que prefiere las famosas ideas a las pasiones? Usted tiene una generosidad desatada de los ríos Amazonas. Y Ocampo reconocerá aquel apoyo sincero. Gabriela reconocía que a pesar de mi Francia, yo era tan fatalmente, tan ineluctablemente americana como la planta más humilde. De pronto me perdonó mi lugar de nacimiento. Me dio su poema como quien da un espaldarazo. En este escenario de autoafirmación mutua se sitúan Mistral y Ocampo, hablándonos de una lúcida y compartida conciencia de género y de búsqueda de una escritura propia, en conflicto con la autorización misma de aquella época en todos los espacios culturales. Los resultados de esta amistad se traducen en publicaciones, en epistolarios, en prólogos y en conferencias, por nombrar solo algunos de sus aportaciones mutuas, y que como una verdadera red colaborativa fecundarán aquella tan deseada voz. Por último, cierro esta breve presentación con una cita escrita por Ocampo a Virginia Woolf el año de 1934. Mi única ambición es llegar a escribir. Un día más o menos bien, un día más o menos mal, pero como una mujer. Muchas gracias.